La enseñanza de hoy se llama misericordia. ¿Cómo se llama la enseñanza? Esta se llama Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿cuántos son pecadores aquí? Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, el que diga que no es pecador es porque ya está muerto, porque todo aquel que esté vivo es pecador. Lo que es que hay dos clases de pecadores: el pecador arrepentido, que somos nosotros, y el pecador que anda en concupiscencia todavía en las cosas que Dios le dijo que no tenía que hacer y está atrás de ella agarrado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Esto se llama, sí lo agarró. Eso se llama misericordia. Nosotros deberíamos haber estado allí en la cruz, que nos fueran dado los palos, la cosa, pero dice que Papá Dios halló misericordia en nosotros y envió a Jesús para que muriera por nosotros. Aún todavía Jesús muere, ¿sabía? Cuando nosotros pecamos, otra vez llevamos a Jesús a la cruz y Jesús vuelve a morir, y ahí es donde viene el rema de hoy. Esto se llama misericordia. No sé cuántas veces nosotros podamos pecar, pero cada vez que nosotros pecamos y Él nos perdona, ahí nosotros encontramos misericordia. Estaban unos condenados, lo colocaron así, hicieron un círculo, lo guindaron y le dieron una cucharilla larguísima que estaba amarrada de su mano. No la podían retroceder porque estaba pegado y la vara estaba larga. Y ahí estaban todos alrededor así y le colocaban la comida en el medio para que ellos puedan subsistir. Habían pasado mucho tiempo y ellos no habían podido comer. ¿Sabe por qué? Porque entre esos condenados habían prostitutas, lesbianas, gente muy mala, gente muy mala, gente chismosa, desleales. Ayúdeme. ¿Qué usted define de gente mala? Asesinos, infieles, ¿qué más? Promiscuo, mala paga. Ya dije chismosa. ¿Será que había suegra ahí? No sé. Había gente muy mala, muy mala. Y era tanta su maldad que se estaban muriendo de hambre. ¿Sabe por qué? Porque la cucharilla era muy larga. Ellos agarraban la comida, pero no se la podían llevar a la boca. La habían intentado lanzarla arriba, pero no le llegaba porque era muy larga. Nada. Y unos a otros no se querían ayudar. Tal cual como pasa ahorita. Pero de repente baja un hombre y se une a ellos con una cuchara de esa también larga. Agarra del centro de la comida y se la empezó a dar. Toma, Jen Lady. Y Jen Lady a ver esto y dice: guau, pero ¿qué le está pasando a esta persona? Y fue y agarró a Yurubí y le dio. Y le dio a Andrea. Él no podía comer, pero podía ayudar a aquellos. Y aquellos, viendo lo que este hombre estaba haciendo, empezaron a imitarlo. Eso se llama, y ese ser fue Jesús. Esta es la representación de lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Jesús vino a hallarnos misericordia, se condenó con nosotros, que muchos pelean todavía con el chisme, con la fornicación, con el dinero, con el aguardiente, con la fornicación, con la lujuria. Los condenados éramos nosotros. Pero Jesús vino y nos ha dado herramientas poderosas para que nosotros hallamos misericordia y vida. Porque si estos condenados no comían, se iban a morir. Y la vida que nos ha dado es vida eterna. Misericordia. ¿Qué es misericordia? Según el diccionario de la Real Academia, misericordia es inclinación a la compasión hacia los sufrimientos o errores ajenos. En la doctrina cristiana, atributo divino por el que se perdona y remedian los pecados y sufrimientos
de los hijos de Dios. Esto se llama misericordia. Es lo que nuestro Padre me envió a hablar el día de hoy. Pero para entender un poco misericordia, debemos nosotros entender el pacto que Dios hizo con Abraham. Allá en Génesis capítulo 12. Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, ven acá, yo quiero hacer un pacto contigo. Si tú me vas a ser fiel y yo voy a hacer de ti una gran nación. Ve en el cielo y había un poco de estrellas. Así serán tu descendencia. Abraham no había tenido ni un hijo. Pero Dios le había dado la promesa a Abraham de que en él iba a salir una simiente de bendición. Todo pacto tiene como mínimo dos partes que llegan a un acuerdo y el otro se compromete al acuerdo. Dios prometió a Abraham que él iba a ser ese padre. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de tu casa, de tu padre, a la tierra en que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ya no se llamaba más Abraham, sino ahora se llama Abraham, el padre de multitudes, el cual empieza a caminar con una promesa, mas no ve la promesa. Tuvo un hijo ilegítimo y tuvo el hijo de la promesa. Pero escuche, la Biblia dice que Abraham se fue creyendo. La Biblia dice que Dios protegió a su familia, proveyó a su familia, le hizo crecer y expandir por todos los territorios. Pasaron muchas generaciones y la fidelidad de Dios estaba todavía en la promesa que le dio Abraham. Los pactos de Dios no se rompen. Él para con nosotros no se rompen. A pesar que cuando nosotros leemos la Biblia, la familia de Abraham fue rebelde, desleal, idólatra y se apartó de la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Dios siempre estuvo firme en amarnos con misericordia. Y entonces llega Jesús. La genealogía de Jesús, ahí en Mateo capítulo 1, ¿cómo empieza? David, hijo de Abraham. Es decir, que para comprender la misericordia que Jesús trajo a nosotros, tenemos que ir allá para entender que la promesa de Dios siempre está presente. Y Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Abraham no vio la bendición de todas las naciones, pero cuando vino Jesús, que era de su linaje, se cumplió esta promesa. Hoy día, todo el que se acerca a Jesús es bendecido con su misericordia. ¿Están conmigo? ¿Sí? A través de Jesús es donde se cumple en su totalidad aquel pacto con Abraham. Todas las naciones de la tierra serán llenas de su misericordia, bendecida y salvada por medio de Jesucristo. Papá Dios nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como le prometió en el pasado por medio de su santo profeta, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestro Padre, para mostrar misericordia a nuestro Padre, al acordarse de su santo pacto. Lucas capítulo 1, versículos 69 al 79. La gracia, mi hermano, no es algo nuevo. La gracia, Dios siempre la ha derramado en la tierra. Siempre ha habido sufrimiento después del pecado y Dios siempre ha estado para ayudar a la persona. La gracia, la misericordia y la gracia en Jesús se manifiestan ahora en la tierra. Y Hebreos capítulo 4, versículo 16 no lo muestra. Dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Aquel que está sufriendo hoy, Dios tiene sus brazos abiertos para sanarlo,
para curarlo, para abrazarlo. Pastor, es que soy muy malo. No se pare de ahí porque al final va a estar espectacular. El trono de la gracia está abierto las 24 horas todos los días para que usted reciba misericordia y haya la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Por su gracia, Dios nos da el regalo de la salvación y del perdón, que no merecemos, que eso es lo que es gracia. ¿Sí están conmigo? La gracia de Dios vino con Jesús a través de la misericordia, la salvación no nos merecemos, porque los condenados todavía estamos aquí. ¿Cuántos no pecan? ¿Cuántos no pecan? Ahora, ¿cuántos pecan? Todavía, pero dice que en Cristo Jesús se manifestó el pacto de Dios para que la gracia nos cubra y nos lleve a misericordia. Pero Jesús llegó, dice la Biblia, porque la gente siguió pecando, seguimos pecando y todos merecemos ser de una u otra manera castigados, porque ese es el principio, ¿verdad?, de la ley. Pero Jesús, dice la Biblia, que Él llevó el castigo de nosotros a la cruz. ¿Por qué? Por misericordia. Por misericordia. Por su misericordia, Dios no nos da el castigo que nos merecemos. Porque Jesús se ha puesto delante y ha dicho, ey, yo he visto el sufrimiento que tienen ellos y me he dado por ellos. Así que ahora yo soy el puente para que ellos puedan cumplir lo que tú has determinado. Tanto la gracia como la misericordia de Dios están disponibles para cada uno de nosotros, que nos acerquemos confiadamente a Dios. ¿Cuánto estás sufriendo? A Dios no le importa. Lo que le importa es tu fe. Pastor, estoy sufriendo mucho. Él dice, confía en mí y vas a ver que la misericordia te va a alcanzar. Mi gracia te va a cubrir. Cuando tú confías en mí, te abrazo con mi gracia y la misericordia se manifiesta en tu vida. No tenemos que enfrentar nuestras dificultades y problemas solos. No tenemos que vivir desesperanzados. ¿Sabía por qué? Porque hay un Dios de gracia que todos los días está esperando que nosotros nos demos una oportunidad con Él y le digamos, aquí estoy. Para aquella persona que no ha experimentado eso, hoy es el día. ¿Cómo así, pastor? Sí. Tú necesitas experimentar la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Y sé que muchos de los que estamos aquí, quizás es uno para el que esté pasando por allí. Los que me están escuchando allá, que dice, mira, yo no he experimentado ninguna gracia, ninguna misericordia de Dios. Bueno, eso es para ti. Acércate a Él con confianza y verás que sí. Pero para los que estamos aquí, yo estoy seguro que tú y yo sí hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Por eso estamos aquí. Permítame un momentico que este teléfono me está jugando que quiere wiki hoy. Nada de lo que hayas hecho o dicho, pensado, puede mantener lejos a Dios de que no te cubra con tu gracia y tu misericordia si tú confías en Dios. Sabía que Satanás es un acusador y cuando tú haces lo malo, en nuestra mente empieza una lucha, pero no por Dios. Porque dice la Biblia que Dios, si tú confías en Él, te arrepientes, Él te abraza y te agarra. Pero viene un acusador. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo lo experimenté. Viste que eres malo, para que vayas a la iglesia, para que vayas a orar. Y por qué te masturbaste, y por qué te drogaste, y por qué hiciste eso. Ese es Satanás. Pero la Biblia dice que si tú confías en Él, el Padre siempre va a tener sus puertas abiertas. Él te acepta tal y como eres. No hay que venir a la iglesia cuando estemos bien. La iglesia hay que venir cuando estamos mal. Emparejamos, mejoramos y seguimos caminando bien. Pero hay un error que mucha gente dice, mira, yo voy a venir a la iglesia. Cuando esté bien. Eso es mentira. Más bien la iglesia está abierta es para que la gente, para aquella gente que se porta mal. El deseo de sanar el corazón y ayudar a empezar de nuevo debe estar en nuestro corazón. Porque si Dios te llenó de misericordia, ahora que tenemos que nosotros empezar a dar. Tranquilo que estoy con la introducción todavía. Entonces, entendemos la misericordia de Dios
podemos decir que Dios, viéndonos sufrir, nos llenó de amor y nos sacó de allí. El Salmo 103, versículo 17 dice: es eterna, no tiene fin, pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Cuándo se acaba la misericordia de Dios? Nunca. Cada vez que haya alguien sufriendo, ahí está Dios interesado en derramar su gracia y su misericordia. Se renueva cada mañana, no es algo que se desgasta, más bien todos los días se fortalece. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decae en su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. No está condicionada a nuestro comportamiento. Para aquella persona que dice: yo no voy a ser misericordioso porque, escucha cómo Dios nos ve a nosotros. La misericordia de Dios no está condicionada por cómo tú te portes. Jeremías capítulo 3 versículo 12 dice: ve al norte y proclama este mensaje: vuelve, apóstata Israel. Yo le coloqué condenado Israel. No te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Dios no reprende, sí no reprende, pero eso es para que tú seas mejor. Aquellos que predican un Dios de arrepiente porque vas al infierno, lamentablemente no han conocido a este Dios. Pero la Biblia dice que si Él te reprende porque después te va a amar, no te va a mandar al infierno, porque Dios no ha hecho el negocio de mandar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que tú vayas al infierno. ¿Están conmigo? Sí, y la Biblia lo dice allí: te portaste mal, tranquilo, me voy a poner bravo como papá, voy a respirar, pero después te voy a amar. ¿Sí o no? Hacemos eso como padres, ¿verdad que sí? Los niños se portan mal y después están encima de vida. ¿Y por qué creen que papá Dios no es así? No sé, pero la Biblia sí enseña, ¿verdad?, que no importa tu comportamiento, Él siempre va a tener misericordia para contigo y para conmigo. Se negaron a escuchar a aquella persona en aquel tiempo. No se acordaron de la maravilla que Dios había hecho en el desierto. Y más adelante, Nehemías, Ezequiel, si usted lee todos esos profetas, Dios hizo maravilla con ellos, y aún haciendo toda esa maravilla, pasaba un tiempo y ellos se le olvidaban y nuevamente le daban la espalda a Dios. Fue tanto la terquedad de aquella persona y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que lo hiciera volver a la esclavitud de Egipto, del cual Dios había sacado. Pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios no está porque ellos se portaban bien o mal. La misericordia de Dios está porque Dios es misericordioso. Nehemías 9:17 dice: pero tú no lo abandonaste, porque eres Dios perdonador, clemente, compasivo, lento para ira y grande en amor. Eso se llama misericordia. Gracias a la misericordia, hoy día somos pueblo de Dios. Tú no puedes hacer algo que pueda impresionar a Dios, ¿sabías? Tú nunca vas a hacer algo para decir: yo me voy a ganar la misericordia. ¿Sabías por qué? Porque Dios es misericordioso. Eso no lo obtiene la persona por las obras, lo obtiene porque Dios es misericordioso. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 al 10 dice: porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de la tiniebla a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Por qué nos llamamos hijos de Dios? No porque seamos buenos, es porque su misericordia nos alcanzó. Si usted cree eso, ríndele un fuerte aplauso a Él. Gracias, Padre amado.
Porque si no fuera por tu misericordia, hoy no tendríamos esa confianza de vamos a dormirnos. Si no nos levantamos, gloria a Dios, porque nos vamos a un lugar celestial espectacular. Pero escuchen, lamentablemente hay quienes siempre quieren ser más santos que Dios. Dios nos llena de misericordia, pero el ser humano para dar misericordia es terrible. Vuelvo y lo digo. Hay quienes se creen más santos que Dios. Hay personas que dicen, mira, yo no creo que ellos se lo merecen. Pero tú te lo mereces. Claro que sí, yo soy hijo de Dios. Pero tu pasado era igual que el de Él. Y Dios tuvo misericordia de ti. Ahora, ¿por qué tú no puedes tener misericordia de aquella persona? Cuenta la Biblia que al pasar Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de la mesa de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la casa sentado a la mesa, muchos pecadores, muchos condenados, muchos publicanos, mucha gente mala había acudido en aquel momento. Aquellos se sentaban con Jesús y sus discípulos. Y siempre hay una persona que se quede más santa de Dios, y en ese momento a Jesús lo seguían los fariseos y soltaron esto. ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Es decir, para ellos había misericordia, pero para la persona que estaba en una condición apartada de Dios, sumergida en pecado, no había misericordia. ¿Qué quiere usted? Jesús le oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anda a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar justos, sino pecadores. Mateo capítulo 9, capítulo 12. Ahí podemos encontrar esto y vengo a predicar esto, iglesia. Si a alguien nosotros queremos imitar, debemos imitar a Jesús. ¿Están conmigo? Si a alguien usted quiere imitar, imite a Jesús. No hay otro. Si nosotros queremos hacer una marca en nuestra historia, debemos aprender más de Jesús. El hombre perdona pero no olvida. En cambio Dios perdona y olvida. Anótelo. Una predica más adelante se lo voy a enseñar. El hombre perdona pero no olvida, pero Dios perdona y olvida. Dios te ve a ti transformado, bendecido, en victoria y todas esas cosas. El hombre, ¿cómo te ve? Ay, drogadito, prostituta, ay. Pero si Dios nos ha dado algo tan especial, ¿verdad? Como es el perdón, ¿por qué nosotros ahora no ser un instrumento para aquellas personas condenadas? Pregunto, ¿a cuántos Jesús le perdonó sus pecados? Sí, yo creo que levante la mano porque ahora es que voy a empezar a predicar. Esta fue la introducción. ¿A cuántos le perdonó sus pecados? Todos estamos perdonados, ¿verdad que sí? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Así se llama la prédica. Ahora miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, Dios no perdonó por misericordia. Dice la Biblia que si nosotros ahora somos instrumentos de Dios para que la gente haya misericordia, más misericordia vamos a hallar nosotros. ¿Qué tal? En una oportunidad Jesús estaba escribiendo en el piso, venía una mujer adúltera, la gente agarró piedra porque le iba a matar según la ley, ¿sí? Y le preguntaron a Jesús tentándolo, Jesús, ¿ahora qué hay que hacer con ella? Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado que tire. Jesús nos perdonó, ahora levante la mano, ¿quién está libre de pecado? Vuelvo y le repito el versículo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Mientras más misericordioso eres tú, más misericordia Dios tiene contigo. Mientras estemos en la tierra, necesitamos la misericordia de Dios, porque nuestra lucha es contra el pecado. Constantemente estamos luchando con él.
pensamientos diabólicos que muchas veces atrapamos, abrazamos, dormimos con ellos. Cuando estamos en la iglesia, hoy la pastora se reunió con el grupo de intercesión y hablaba. En la iglesia todo el mundo es cristiano evangélico, gloria a Dios, aleluya, y cuando se van a su casa son los mismos demonios. Grosería, pelea, la gente no se congrega en su casa porque da un mal testimonio en su hogar. ¿Qué necesitamos allí? ¿Qué necesitamos? La iglesia está por otro lado. ¿Qué necesitamos allí? Misericordia. Porque mientras más misericordia tú das, más misericordia vas a recibir. La pregunta es, ¿qué tanta misericordia tú estás dando? Vente, Allen. ¿Cuántos creen que son los instrumentos de misericordia de Dios? Para que Jesús perdone a muchos. Yo soy un instrumento de Dios, lleno de misericordia, para llevarle a nosotros la misericordia para que Jesús perdone los pecados. Escuche, esto de misericordia pasa a la obediencia, esto es amor. En nosotros caminar en misericordia es mucho más que obediencia. Esto se llama amor. ¿Sabía por qué? Porque hay muchas personas sufriendo que necesitan de un misericordioso que le ayude a que esos sufrimientos menguen en su vida. ¿Cómo se llama eso? Esto se llama misericordia. Y lamentablemente muchas personas se mueven por obediencia, pero no se mueven por amor. Yo voy a obedecer a la iglesia, yo voy a obedecer a orar, yo voy a obedecer a un discipulado, yo voy a obedecer a bautizarme. Pero escuche, ser misericordioso es mucho más que ser obediente. Es estar empapado de amor, de ese mismo amor con que Dios nos vio. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que bajara a los condenados, para que ellos no murieran y tuvieran vida eterna. Eso se llama misericordia. Y por ahí en ningún lado dice obediencia, ahí dice amor. ¿Por qué no cuesta tanto predicar la palabra de Dios? Por amor. Somos obedientes a una u otra cosa, pero cuando se trata ahora de llevar misericordia para que las personas sean perdonadas, ay, cansado, estoy muy cansado. Pero escuche, hoy vamos a cambiar eso. Y la iglesia tiene que cambiar, porque el paso de obediencia es un escalón nada más. Usted tiene que crecer. 1 Corintios 15:58 dice, y no dejen de crecer en el Señor. Nosotros empezamos en la familia feliz enseñando algo llamado obediencia, pero la obediencia tiene otro escalón llamado amor. Muchas personas están a nuestro alrededor que necesitan que se le hable ese Dios de misericordia. A mí no me interesa cómo tú estés, a mí me interesa que tú aceptes a Jesús para que vea que Él te va a abrazar. Hay muchas personas que no se acercan a la iglesia porque se sienten condenados, destruidos, peor es nada, y espera que su situación cambie, pero hay muchos que nunca cambian. ¿Y cuándo se van a acercar a Jesús? Cuando tú como instrumento de Dios le muestras a ellos algo llamado misericordia, la misma misericordia que recibimos. Por eso Mateo capítulo 5 es extraordinario y dice, los misericordiosos van a llevar misericordia. Yo fui perdonado, ahora yo sé que estas personas que están pasando necesitan ser perdonados, pero si no vamos y le hablamos como ellos hayan misericordia. Dios Todopoderoso, pero ha creado un principio. Él quiere bendecir a la persona a través de nosotros. Él lo puede hacer, pero Él le ha dado la gana de que nosotros seamos instrumentos de bendición para ellos. Y se lo voy a demostrar con una historia. Había una madre que solicitó a Napoleón el perdón de su hijo. El emperador dijo que era el segundo delito que cometía el hombre,
y que la justicia exigía la ejecución. No pide justicia, dijo la madre, pido misericordia. Pero señora, respondió el emperador, no merece misericordia alguna. Su excelencia, prosiguió la madre, si se la mereciera, no fuera misericordia. Y misericordia es todo lo que le pido. Muy bien, dijo el emperador, tendré misericordia. Y así se salvó la vida de su hijo. Un acto de amor en misericordia puede cubrir multitud de pecados. Si nosotros sabemos el poder de la misericordia. Le pregunté hace rato de que si usted fue perdonado, ¿por qué usted fue perdonado? Por misericordia. ¿Sabía? Usted sabe el poder del perdón que hoy día nosotros portamos. Quita depresión, quita vicio, nos activa para eternidad, restaura matrimonio, restaura relaciones con hijos. Pero ahora Dios quiere que tú y yo seamos como esta madre. Señor, ten misericordia del que está en la droga. Señor, ten misericordia del que está pasando problemas financieros. Señor, escucha, iglesia, ellos no van a venir si tú no los vas a buscar. Dios te tiene aquí lleno de misericordia para que tú des misericordia. Misericordia es ponerse en los zapatos del otro. Misericordia es colocarse los zapatos como están caminando. Y después pensar, si yo recibí perdón y salvación, ¿por qué él no? Eso es tener misericordia. Dios, gracias porque si muero hoy voy al cielo. Pero el que no ha recibido la misericordia, ¿qué? Estuvimos viendo una serie, mi esposa y yo, llamado Los 5 de Central Park. Una historia de la vida real, 1989. Cinco muchachos como los jóvenes evolucionados, que estaban allá en su casa, se testearon en el grupo de WhatsApp y dijeron, vamos a ir a jugar de futbolito donde nos congregamos. Y fueron al parque de Central Park. Muchachos al fin, ¿verdad? No tienen prudencia, hicieron cosas de muchachada, pero resulta que esa noche hubo una violación en ese lugar. Se les notificaba a la policía y la policía llega y todo el mundo arranca a correr. Pero esos 5 muchachos lo agarraron. Se lo llevaron y duraron 30, 48 horas en interrogatorios, sin comida, sin baño, llevándolo, empujándolo a que ellos firmaran el acta de confesión de que ellos habían violado a aquella mujer. Se violaron muchos pasos como los padres estar allí. Se violaron muchos pasos como el no tocar, porque muchos fueron maltratados, golpeados. El fin era, ellos necesitan ser los culpables. Allá en los Estados Unidos, si tú tienes 16 años eres adulto. Había uno nada más de 16 años. Este muchacho de 16 años, que fue detenido por 14 años. ¿Usted sabe cómo operó la justicia humana? Se necesita resolver este caso. Esto no es por ley, esto es por política. Él había ido a acompañar a su amigo porque los policías lo habían detenido. Y como la mamá fue del amigo, se fue y él se quedó ahí dormido, los policías salieron, lo agarraron y dijeron, véngase acá que tú vas preso. 14 años estuvo preso. Este joven, porque tenía 16 años, ¿qué edad tenés tú, Dani? ¿Qué tal si te meten preso ahorita? ¿Cómo te iría?
por violación. Yo fui policía y los policías pichan, se dice pichar, pero una de las personas que se le tiene repudio en una cárcel se llama violadores. A los violadores no se les quiere en la cárcel. Y este muchacho de 16 años lo mandaron con personas adultas criminales a convivir 14 años. Los otros fueron a un reformatorio de jóvenes. Este muchacho la vivió fea. Cuando llegó lo agarraron unos negros así, pam, 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 como la muchacha era blanca, lo tenían cada rato cayendo a golpe. Un policía que halló misericordia le dijo, cuando sea así, pide que te aíslen. Él después no quería salir del aislamiento. En una oportunidad fue el policía y le dijo, ¿cuánto tiempo tengo aquí? Y le dijeron, tiene mucho. Tenía susto, estaba asustado de salir de allí porque lo iban a matar. Cambian a los policías y llega un hombre que lo empieza a ayudar. Un policía blanco llamado Robert. Le empezó a llevar cartas para que no se volviera loco, porque se podía volver loco, tenía mucho tiempo encerrado. Le llevó libros y cosas. En una oportunidad, Robert le consigue un trabajo para limpiar la cárcel y este joven le dice, ven acá, ¿por qué tú haces esto conmigo? Y Robert le dijo, tengo un hijo de tu edad y si a mi hijo le pasara esto, me gustaría que a alguien le tendiera la mano. Eso se llama Dios te tendió la mano, ahora tú extiende la mano, por favor. ¿Sabes lo lamentable de todo esto? Después de 14 años, el que violó a la muchacha se manifestó. Y estos jóvenes pasaron una temporada terrible, porque estamos en un mundo terrible. Pero siempre va a haber alguien lleno de misericordia para bendecir. Escuche, no quiero que nosotros pasemos por esto, pero mientras estemos vivos, esto no puede pasar a nosotros. Pero le vuelvo a decir la promesa de Dios. Una persona llena de misericordia va a hallar, si da misericordia, va a hallar más. No esperemos situaciones en nuestra vida para actuar en misericordia. Actuemos ahorita, porque el día de mañana no sabemos. Pero cumpla con Dios y Dios va a cumplir contigo. El muchacho se quedó así como que, ¿cuántos jóvenes están por allí esperando un abrazo de una persona porque en su casa no hay? Hoy Dios te dice, extiende tu mano, así como yo la tendí contigo. Extiende. Muchas personas necesitan a Jesús y tú lo tienes. El domingo deberíamos estar full con personas nuevas, llenas de misericordia y de gracia. Si entendiste esta enseñanza. Amén.